Muy buenas, soy Alejandro Bolaños, miembro de la Universidad de La Laguna, del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en la sección Canarias. Hoy estoy aquí para hablarles sobre exempla y alusiones mitológicas clásicas en el poemario Auroras de Rafael Fernández Neda. Quiero agradecer la oportunidad a los coordinadores del presente congreso por haberme permitido estar aquí. La presente ponencia se centra en la identificación y el análisis de la recepción clásica en la poesía del tinerfeño Rafael Fernández Neda, autor del poemario Auroras, publicado en 1805, abordando de manera específica cómo los clásicos grecolatinos se manifiestan en su obra a través de la vía cultural, con especial atención a la mitología. A diferencia de investigaciones previas en las que hemos estudiado la influencia clásica desde la vía literaria, este trabajo propone analizar el papel que desempeñan los referentes mitológicos en la construcción poética de Neda, considerando tanto su función estética como simbólica. La investigación surge del interés por comprender cómo la cultura clásica permea la poesía decimonónica española y, más concretamente, cómo un poeta canario afincado en Madrid, amigo cercano de Benito Pérez Galdós, integra estos elementos en sus composiciones de manera consciente y creativa. El objetivo principal de este estudio es analizar la presencia de la mitología clásica en los versos de Neda, identificando sus formas, funciones y posibles fuentes literarias. Se busca determinar los mecanismos mediante los cuales estas referencias aparecen, examinar su relación con la construcción estética de los poemas y evaluar la posibilidad de que el autor conociera textos clásicos específicos, como la Metamorfosis de Ovidio, que podrían haber inspirado sus composiciones. Para alcanzar estos objetivos se ha empleado un análisis crítico literario discursivo de los textos poéticos de Neda, centrado en la identificación de exemplas y alusiones mitológicas, fundamentalmente desde el enfoque de los estudios de recepción clásicas propuestos por Badelman y Howell. Se han revisado los poemas de Auroras, clasificando las referencias según su función narrativa o simbólica y comparándolas con fuentes clásicas conocidas para determinar posibles influencias directas. Este enfoque permite comprender no solo la presencia de la mitología en los poemas, sino también su papel en la construcción de significados y en la expresión estética del autor. Nada siento, nada creo, no te engañas, alma mía, en tu deseo, que el buitre de Prometeo me desgarra las entrañas. En los versos 111 al 115 del poema ¿Qué fue del tiempo pasado? Hallamos una bella alusión mitológica relativa al titán Prometeo. Neda, ante lo que parece ser la separación de su amada, se lamenta de que el mismo buitre que desgarró las entrañas de Prometeo sea ahora su torturador, en un erudito intento por describir la intensidad y la inmensidad del dolor que les supone la nostalgia de ese vínculo de amor ya roto. Se trata de una clara referencia al mito de Prometeo, benefactor de la humanidad, narrado por Hesíodo, Apolodoro y Ovidio, entre otros clásicos. Según la tradición, el titán modeló y creó al hombre a partir de arcilla y por compasión le entregó el fuego que robó a Zeus desobedeciéndolo. Como castigo, el soberano olímpico lo encadenó con fuertes cables de acero al monte Cáucaso para que cada día un buitre o un águila devorase su hígado, que constantemente era regenerado. De las tres fuentes clásicas más relevantes que tratan el mito, Hesíodo y Apolodoro son quienes hacen relación del castigo al que Prometeo es sometido. Ovidio, por su parte, omite este pasaje. Por otro lado, se encuentran algunas alusiones mitológicas con valor metafórico en la epístola al señor don Francisco de León y Morales, relativas al Céfiro, Apolo y el Parnaso, que constituyen verdaderos ejercicios de erudición. En esta composición, Fernández Neda se muestra entusiasta y jovial como consecuencia de la llegada de la primavera y escribe esta misiva a su amigo en la que pone de manifiesto la belleza de las chicas que pasean por el Parque del Retiro. El céfiro, viento tranquilo y cálido del oeste en la mitología clásica, asociado a la primavera, embellece el verso 8 de la misiva, presente en la presentación que ustedes tienen delante. En este hermoso escenario, con un fin completamente estético y erudito, se hacen presentes también el dios Apolo y Parnaso, de quienes el poeta solicita su venia para permitirse el desliz de hacer mención también a las muchachas no tan agraciadas en los versos 24 al 31. Neda apela a la licencia de Apolo, por un lado,
dios de la luz, la música, la poesía, la razón, ideal de belleza y armonía, y por otro, del Parnaso, morada de las 9 musas y fuente de inspiración de las artes y las ciencias, símbolos ambos, Apolo y el Parnaso, de la eterna primavera, para poder referirse en su poema a una cuestión que se aleja bastante de la belleza y la armonía propias del género poético. Corto me quedaré si las alabo, al par de querubines, mas no creas, no se ven cruzar al fin y al cabo muchas feas también, pero muy feas. No es extraño tal caso y bien claro se explica, con permiso de Apolo y del Parnaso, que de todo ha de haber como en botica. De nuevo Neda se sirve de una alusión al céfiro, recobrando esta vez un mayor protagonismo con fines estéticos. Se trata de los versos 2 al 16 del poema El lirio y la golondrina, que narran cómo este viento cálido del oeste, símbolo primaveral por excelencia, como decíamos antes, volaba cantando alrededor de un lirio al que cortejaba, muy probablemente recordando de soslayo el mito de Flora o Gloris que nos refiere Ovidio en sus Fastos. Según esta tradición, un día primaveral el céfiro vagaba por las praderas cuando vio a esta ninfa y se enamoró de ella. Tras raptarla, contrajo matrimonio con ella, brindándole como regalo de nupcias el reino sobre todas las flores. Así dice, el céfiro volando murmuraba canciones de dulcísima armonía para la flor que amaba, y un suspiro en sus labios deslizaba, y a su vago rumor se estremecía. En los versos 21 al 25 de esta misma composición figura una nueva alusión mitológica como fruto de erosión y con afán de embellecimiento. Se trata del leteo. Entre tanto que Neda explica las causas de la tristeza del lirio, a saber, algún oculto deseo y la nostalgia que le produce el recuerdo de alguna gloria no alcanzada, éste se lamenta de que las aguas del leteo no hubieran regado todavía las raíces de esta flor. Se trata de una referencia de un elemento característico de la mitología clásica, uno de los ríos o las fuentes del Hades, del cual bebían las ánimas de los difuntos para olvidar su vida terrenal. Su nombre proviene de Lete, el olvido, hija de Éride, la discordia, y madre de las Cárites, las gracias. Se sabe que también dio nombre a un manantial localizado cerca del oráculo de Trofonio, en Levadea, de cuyas aguas debían beber quienes quisieran consultarlo. La asociación del leteo con el olvido está presente tanto en la Teogonía de Hesiodo como en la Eneida virgiliana y en las Pónticas ovidianas, entre otras fuentes. Con el tiempo, Lete y el leteo se fueron configurando como alegoría del olvido en el lenguaje poético, especialmente en el romanticismo, tal como atestigua Neda. Así leemos: algún oculto roedor deseo en su cáliz guardaba algún recuerdo de perdida gloria, y el agua del leteo por sus tiernas raíces no pasaba. Ya Benito Pérez Galdós, amigo compañero de Fernández Neda, advirtió en la reseña que realizó de Auroras un sutil y casi velado exempla que remite al mito de Dédalo e Ícaro en la composición Un rayo de gloria. Neda pone en escena a un padre que narra a su hijo la gloria de Homero. El niño ambicioso desea conocer la naturaleza de la gloria y se propone alcanzarla, pero sin éxito, recibiendo su primer desengaño. Así pues, Galdós pone de relieve las ambiciones desvanecidas por la experiencia de, entre comillas, un Ícaro infantil, reconociendo el mito en el poema. El autor tinerfeño dedicó estos versos a su amigo el mallogrado poeta José Martínez Monroy, joven oriundo de Murcia que falleció prematuramente a los 24 años tras sufrir una dura enfermedad, abordando oportunamente la ambición y la caduca gloria de todo poeta, así como la inutilidad de alcanzarla, y para ello recurre a versionar el famoso mito con el que los griegos aprendían a apreciar la moderación y rechazar la soberbia. Entre los autores clásicos que trataron el mito despuntan Ovidio en sus Metamorfosis y Apolodoro en el Epítome. Ahí he puesto un ejemplo, un fragmento de texto que ejemplifica el uso de este mito. Asimismo, la totalidad de los versos del poema El Suspiro parecen remitir al mito de Eco y Narciso, cuya versión más extensa se le debe a la pluma de Ovidio en sus Metamorfosis. En este caso se trataría de una de las alusiones mitológicas más veladas de las que constituyen el objeto del presente análisis y estudio, pues al igual que la referencia relativa al mito de Dédalo e Ícaro anterior, carece de una mención explícita. En esta balada, Neda presenta al Eco personificado y a una tal Blanca en una conversación en la que ambos protagonistas se confiesan sus cuitas de amor, especialmente los últimos versos en los que se hace
uso del famoso tópico vulnus amoris, tal como destacamos en nuestro estudio del 2025, nos hace recordar la trágica historia de la ninfa Eco. Así dice el texto: presa de un frío estertor, dobló la frente abatida. Y el eco murmurador cantaba: heridas de amor solo acaban con la vida. Los versos 25 al 30 del poema A, una traducción al español de esta composición de Manuel Geibel, contienen otra elaborada alusión mitológica protagonizada por Memnón, el hijo de la Aurora y de Laomedonte, y por consiguiente hermano del rey troyano Príamo, tal como destaca Grimal. La versión más extensa de su historia, narrada por Ovidio en las Metamorfosis, cuenta que participó de la guerra contra los aqueos, enfrentándose a Antíloco Nestórida, al que le dio muerte en un intento de éste por auxiliar a su anciano padre. Aquiles, ávido de vengar el asesinato de su compañero, entabló combate contra Memnón. Las madres de ambos próceres solicitaron la intercesión de Zeus, que impartió justicia con una balanza divina que se decantó por la muerte de Memnón. Murió a manos del Aquiles Pelida, pero la Aurora logró el don de la inmortalidad para su hijo a manos de Aquiles Pelida, como obsequio de Zeus. Recuperó el cadáver y lo llevó a Etiopía. De acuerdo con la tradición, las lágrimas de dolor de la aurora son las gotas del rocío que riegan los campos al alba. Por otro lado, existe una segunda tradición que narra la suerte de la tumba de Memnón, ubicada en la desembocadura del río Esepo, a la que cada año acudían unas aves conocidas por Memnónidas en su honor, para llorar su partida. La referencia del desierto en el verso 26 nos hace apostar por una referencia a la primera tradición, aunque sin desellar tampoco una posible alusión a la primera traducción en los versos del 1 al 6, donde reconoce a su amada como el rocío que lo fecunda. El tiempo apremia y no podemos seguir deteniéndonos en analizar con total detenimiento todos los ejemplos que hemos puesto. Ahí en el poder del Himeneo existe otra alusión, en este caso al mito de Eros y Psique, en la totalidad del poema. Y por último, en el poema a la luna, en los versos 17 a los 20, también encontramos una alusión al mito de la luna y de Endimión. Pero pasemos a los resultados y las conclusiones. Este análisis crítico y literario y discursivo de la producción poética de Rafael Fernández Neda, colegida en Aurora, revela una integración orgánica, consciente y erudita de la mitología grecolatina. Los resultados nos permiten concluir que la mitología no opera simplemente como un mero ornamento retórico, sino también como un eje relevante vertebrador de la estética y la carga simbólica de su obra para expresar emociones complejas como el dolor, el deseo y la nostalgia. Se han identificado al menos tres funciones principales en el uso de los referentes clásicos. La primera es la función expresiva y simbólica, caracterizada por la preferencia del autor por los mitos de castigo, como Prometeo, y sufrimiento, como Memnón, Eco y Narciso, Eros y Psique. En segundo lugar, ponemos de relieve la función estética, donde la erudición y la belleza poética se logran a partir de las alusiones protagonizadas por Apolo, el Parnaso, el Céfiro, Flora o Cloris. En tercer lugar, destacamos la función moralizante, presente en el mito de Dédalo e Ícaro, que permite a Neda reflexionar sobre la ambición, la soberbia y la finitud de la gloria. Desde una perspectiva formal, hemos procedido a la categorización de las unidades mitológicas, identificadas bajo el prisma de las figuras retóricas. Los resultados arrojan un predominio casi absoluto de la alusión mitológica, definida por García Gual como una evocación sucinta de una figura o episodio de la fábula antigua, que mediante una mención indirecta proyecta sobre el poema un sistema de valores y prestigios culturales compartidos, apelando siempre a la competencia del lector. Bajo este esquema, el referente clásico funciona como un destello de erudición que ilumina el sentimiento del poeta. No obstante, el análisis ha revelado una excepción. Se trata del exemplum mitológico protagonizado por Eros y Psique en el poema Poder del Himeneo. En esta composición la referencia no es fragmentaria ni perifrástica, sino que se constituye como un paradigma narrativo complejo que sirve de modelo de amor eterno y de la superación necesaria de los vaivenes conyugales. De este modo,
Neda transita de la alusión estética al uso del mito como autoridad moral y ejemplo de conducta. A pesar de la inexistencia de citas directas que vinculen formalmente el texto con sus referentes primarios, y ante la imposibilidad de acceder a un catálogo de la biblioteca personal del poeta tinerfeño, los datos obtenidos permiten formular una hipótesis sólida sobre el sustrato bibliográfico de su obra. Los resultados sugieren una predilección hermenéutica por el corpus ovidiano. Específicamente, las metamorfosis se perfilan como la fuente hipotextual dominante, cuya huella es nítida en las alusiones de Céfiro, Eco, Narciso y Memnón. Asimismo, la precisión en los detalles de ciertos relatos de castigo y genealogía permite inferir un conocimiento, sea directo o mediado, de las tradiciones de Hesíodo y Apolodoro. No obstante, es imperativo señalar que la integración de estos materiales no responde exclusivamente a una vía literaria de filiación directa. Por el contrario, la mitología neda se manifiesta también a través de una vía cultural y ambiental propia del sustrato educativo y el imaginario colectivo del siglo XIX, donde el mito clásico operaba como un código compartido en la formación intelectual de la época. Muchas gracias.